Hola, mi nombre es Iván Camilo Jaramillo Garrido. El día de hoy voy a explicar procedimientos almacenados en MySQL. Em, Como primer paso voy a explicar qué es un procedimiento almacenado. Entonces, un procedimiento almacenado es una sección que contiene instrucciones para llevar a cabo una tarea en específico. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser código que se almacena en el sistema para luego ser llamado y ejecutado para dar solución a cierta tarea. Entonces, análogamente se puede decir que es un pedazo de papel que va a tener el servidor como tal y lo va a recitar cuando nosotros le digamos que lo haga. Las características de un procedimiento almacenado es que es dinámico, interactivo, incluyente y adherido. Dinámico porque dinamiza bastante, o sea, facilita bastante la forma en cómo vamos a acceder a los datos. Obviamente, bueno, previo a la creación del procedimiento como tal. Interactivo porque permite la entrada de ciertos parámetros, lo cual va a hacer que se desarrolle el procedimiento y nos arroje un resultado con una operación hecha con base en los procedimientos que nosotros le introducimos. Incluyentes porque no estigmatiza en cuanto a qué tipo de tabla o qué tipo de datos se tienen que utilizar para el procedimiento. Entonces, puede ser utilizado en cualquier caso según sea la necesidad. Adherido porque pues no puede, si lo creo en una base de datos número uno, no puede ser utilizado en una base de datos número 2. La sintaxis para crear un procedimiento se basa de la siguiente manera. Entonces tengo que delimitarlo con barra inclinada o con el signo pesos, que es Shift 4. Después viene la palabra reservada, bueno, la frase reservada, create procedure, el nombre que le quiero dar al procedimiento, los parámetros que son las variables de entrada, la instrucción SQL y el end. Acá hago un paréntesis. Se puede decir que un procedimiento tiene la misma estructura de una función. En programación una función es un código reservado para llevar a cabo una tarea. Pero entonces en lo que la gran diferencia que tiene y en lo que se diferencian bastante es que un procedimiento yo lo voy a tener guardado para cualquier momento en una consulta. En cambio, la función va a estar arraigada al código que yo haga. Entonces, esto quiere decir que si yo creo un código en la base de datos, voy a llamar solo ese pedazo de código y lo voy a utilizar en el mismo código. En cambio, el procedimiento lo puedo hacer el llamado en cualquier momento. Esto dinamiza también la parte de la creación de los sistemas de información. ¿El por qué? Pues porque los usuarios no van a tener que hacer la llamada como tal de la consulta, sino que solo van a acceder al procedimiento. Esto también brinda seguridad, pues porque no se va a tener, no se va a mostrar el código como tal, o sea, la consulta como tal, y esto va a hacer que nuestros datos estén seguros, pues porque nadie le va a poder meter mano al código, sino que solo se va a ver el procedimiento como tal, el nombre del procedimiento en la llamada del código. Entonces, al momento de ver esto, no queda bien claro para qué es ese nombre. O sea, se ve el nombre ahí, pero no se sabe qué es lo que hace. Bueno, seguido de esto, tenemos un ejemplo. En este caso se hizo uso de la regional de Cauca y el procedimiento era para mostrar los nombres de los instructores. Acá los paréntesis, que es en donde van los parámetros de entrada, está vacío. Esto quiere decir que un procedimiento almacenado no tiene la posibilidad de no tener parámetros de entrada. Entonces esto no le quita ni le gana peso. Entonces esto querrá decir que cuando yo lo llame solo se ejecutará esta parte de aquí, select num y from instructores. Entonces esto quiere decir, seleccionaré los nombres de la tabla de instructores. Entonces se va a desarrollar solo con llamarlo.
El uso del delimiter, bastante importante para esta parte de los procedimientos. Entonces, en los procedimientos nosotros vamos a tener ciertas sentencias que son los pasos a desarrollar eh, según la necesidad que nosotros tengamos. Entonces, el delimiter lo que va a hacer es que le va a decir al servidor, venga, usted tiene que empezar acá y terminar aquí, no se me puede parar acá ni tomar una pausa ni nada de eso. Una pausa posible para el procedimiento podría ser un punto y coma. Entonces, con este punto y coma, de pronto el procedimiento se trunque y no pase de esa parte o se desarrolle de una mala manera. Entonces, por eso se coloca el delimiter y el end del delimiter para especificar qué se tiene que hacer en ese código. Entonces, en esta parte se creó un procedimiento para obtener los instructores, lo mismo que el pasado, solo que en este eh, se, se pide el parámetro de entrada, el nombre. Entonces, cuando el nombre sea igual, lo cotejo con la información que tengo en la tabla como tal. Entonces, si el nombre que yo ingresé en el parámetro está en la tabla, pues se va a mostrar la consulta. Los argumentos, entonces hay de dos, o de entrada o de salida. Entonces, de entrada tenemos el int, que es utilizado para definir cierta información que estará almacenada en una variable determinada. Entonces, en este modo, el ejemplo que se tiene aquí es el procedimiento para agregar datos a una tabla. Entonces, utilizamos la tabla ambiente que tenía los atributos de nombre y de código. Entonces, se, mm, se establecieron dos variables, nom y code. Entonces, eh, acá es bastante importante aclarar que, bueno, es muy aconsejable que estas variables tengan el mismo tipo de dato que tienen dentro de la tabla. Entonces, por ejemplo, nom varchar 50 está de esta forma porque así está en la tabla. Entonces, el nombre del ambiente tiene este tipo de dato en la tabla. Lo mismo el código. Entonces, de esta forma, acá empieza el begin. El begin quiere decir que ahí empiezan, o sea, ahí inician las sentencias, los pasos del procedimiento eh, a realizar. Entonces, con el nombre, entonces yo le colocaré en el teclado, quiero colocarle a mi salón el salón Garavito y va a tener un código de 10. Entonces toma, toma las variables en las que, o sea, toma esa información guardada en las variables que yo le definí y lo introduce en la tabla. Acá está el resultado de esta consulta. Entonces, si se puede ver acá de esta manera, se creó el procedimiento. Aquí se muestra la estructura de la tabla para mostrar que el varchar 50 es el mismo que está acá en la variable nom. Acá está el resultado. Bueno, acá no está el resultado, esta es la llamada del procedimiento como tal. Entonces, agregar ambiente. Así es como se llama el procedimiento. Entonces le dije cal agregar ambiente. Le coloqué biblioteca central. Este se va a almacenar en la variable nom y le coloqué un código de 32. Eso quiere decir que o sea, que se va a guardar en la variable code. Y acá como tal está el resultado. Acá está el resultado. Entonces busquémoslo por aquí. Biblioteca central. Aquí está. Biblioteca central, código 32. Entonces de esta manera el int lo que va a hacer es que va a almacenar mi información en una variable. Siguiendo con los argumentos tenemos el out. Entonces el out ya nos complica un poco más el procedimiento. El out va a ser una variable que yo defina para que se guarde la información y me la muestre previamente. Entonces con el out lo que vamos a hacer es que el resultado del procedimiento se va a guardar en esa variable que yo le defina y yo después puedo utilizar un select
y utilizar esa variable en la que yo guarde el procedimiento para ver el resultado del procedimiento. El ejemplo que tengo acá lo visualicé en un video de YouTube, en el cual acá dejo el link, en el que se hacía la contabilización la contabilización de los nombres que tengan una letra que yo especifique. Lo transformé para que se adaptara a la base de datos que estoy manejando, que es la regional de Cauca. Entonces, en letra de tipo char voy a contar el out. Entonces va a ser en donde yo guarde, sí, en donde yo guarde la información como tal. Entonces, inicia contando dentro del número, o sea, de la variable que yo le dé. Ahí me va a guardar la información para instructor. Entonces, me va a contar el número de veces que aparezca la letra que yo le dé, por ejemplo, I, y me la va a almacenar en este número, que es la variable que yo voy a especificar. Entonces, digamos que yo le coloqué letra I. Entonces, en la letra I se va a guardar el número de veces que aparezca I en los nombres de los instructores. Cuando el nombre esté, cuando el nombre tenga o esté como con, con la letra, o sea, en este caso I, está concat, porcentaje entre comillas, en el centro letra y comillas de nuevo. ¿Por qué se hace de esta forma? Pues porque si yo lo hago de la manera tradicional, que es colocar las comillas, porcentaje, la letra buscar y el porcentaje, pues de esta manera no se va a ejecutar porque estoy entrando con una variable. Entonces la variable no es un tipo, o sea, la variable no es un carácter que yo le esté dando, sino es una cajita que tiene guardada ese carácter. Entonces, por eso se hace de esta manera. Acá está el resultado. Entonces, para esta ocasión utilizamos el cal instructor letra i, letra i, que es donde se va a almacenar el número de veces que esté i. Entonces, acá se muestra el resultado. Entonces, está 10 veces i. Entonces, esta es la parte que quiero hacer mención. Yo la guardé aquí. En otro caso, por ejemplo, en un procedimiento sencillo en el que yo no lo hubiera definido el out, me hubiera arrojado la consulta el número 10 de una vez. Entonces, con esto se puede decir que se dinamiza mucho más la aplicación del procedimiento, porque quiere decir que puedo hacer una consulta varias veces con el mismo procedimiento. Entonces, en vez de colocarle, o sea, acá puedo llamar el instructor letra varias veces y cambiarle el nombre de la variable de almacenamiento. Y de esta forma en el select voy a colocar voy a colocar todas esas variables de almacenamiento que yo utilicé. El inode. El inode es una parte bastante versátil para el procedimiento, pero a la vez complicada. El inode es una mezcla del in y del out. Entonces, ¿qué va a pasar con este? En este se tiene que definir la variable en la que va a ser almacenado el resultado del procedimiento, pero a la vez se va a establecer con un set el valor que va a tener como tal la variable dentro del procedimiento. Entonces, complica un poco más la creación del procedimiento con este argumento, pero a la hora del funcionamiento va a ser bastante versátil. El inode, los ejemplos que se encontraron fueron eh, bastantes, pero hacia el tipo de in o del tipo float. Entonces, como la base de datos no se estaban manejando salarios ni números como tal que se pudieran manipular, pues no se hizo el ejemplo y también por un corto entendimiento sobre este argumento. Pero
Cabe destacar que es bastante versátil a la hora de utilizarse en las bases de datos. Bueno, ya no siendo más, espero le haya gustado la presentación y nada, feliz día.